Y he estado meditando, ¿Cómo, meditando Dani? el, he estado meditando el No, pero es nombre, bonito ponerle nombre a las cosas. Es sí, tuyo. Le puedes armar algo chévere también, ¿no? Un nombre ingenioso. sí, nomás que soy bien exigente con los nombres. ¿Alguna vez, Dani, has pensado en si vas a tener un hijo? Ah, sí, yo tengo los nombres elegidos también. Ah, mira, y son varios nombres. O sea, no, para Son varios hombre hijos. solamente, no, no, solamente quiero uno, pero si soy hombre, yo estoy feliz porque ese es el nombre específico que he elegido. Así, y lo puedes compartir. Ah, sí, claro. Contar que no le hagan bullying a mi futuro. El nombre. Yo tengo un serio problema, porque una vez lo pensé, ¿sabes? Y dije, "Ah, lo voy a llamar Mateo. Me parece un bacán, ¿no? Pero yo me llamo Mateo Santos. ¿Te van a decir San Mateo toda su vida? Agua San Mateo. Eh, No, yo había pensado Evander, pero luego me dijeron que sonaba mucho eh, como Evan. Evan, y yo, Evander, Vander Heisbank, ¿no? como el boxeador, así. Sí, es un nombre fuerte, un nombre respetable, pero luego me empezaron a hacer bullying con el nombre Evan, nada más, entonces ya no. No, no, no. Creo que no, ¿ah? Creo que no. Evander, me parece como muy... Suena como... Es raro, es raro. No, no Y termina de le voy a cuajar. poner una presión encima. Bueno, ya llegará el momento. Esperemos no equivocarnos, ¿no? Con los nombres. A ver, eh, ya hemos concluido una parte muy importante del curso que tiene que ver pues con los fundamentos no, no tanto con los fundamentos, sino tanto más que nada ver los antecedentes y ver las principales como los principales aportes de dirección que han habido durante el siglo XX y cuáles son sus figuras más representativas. Todo eso a nosotros nos permite tener de alguna manera un background, ¿de acuerdo? Sobre la dirección. Nosotros podemos tranquilamente pensar en todo lo que nosotros hemos visto como categorías estéticas dentro de la dirección. Si yo imagino hacer un montaje realista, yo puedo agarrar el realismo como una categoría estética y armar ahí, condicionar una forma de actuación, una forma de escenografía, una forma de manejar el espacio, la utilería y los elementos. Si yo quisiera coger una vanguardia y coger el teatro de Cantor, el teatro de la muerte, eso también tiene una categoría estética del cual yo puedo coger, ¿no? El uso del maniquí, el uso de la marioneta, el uso de la actuación medio zombie, ¿no? La forma en cómo trabaja la luz, la forma en cómo genera las atmósferas, ¿no? De sus obras. Si yo quisiera trabajar una estética brechtiana, tranquilamente la podría hacer, ¿no? En base a qué, al distanciamiento, a las formas de, por ejemplo, de abordar, ¿no? Sus obras que ya están un poco preestablecidas, pero también buscarme otras, como un poco lo que hemos visto, lo que hace Tomás Stedmayer, ¿no? En sus montajes. Le mete, ¿no? Una estética súper rockera, ¿no? Eh, súper vanguardista, pero él sigue manteniendo pues, los principios del distanciamiento de Brecht. Entonces, un poco eso es lo que estamos viendo en líneas generales. Pero, obviamente, cuando uno tiene que entrar al momento de empezar a dirigir, tiene que poner de alguna forma ciertos parámetros en que no es lo mismo dirigir un monólogo que dirigir una obra que va a ser interpretada por un grupo de estudiantes de colegio, que no es lo mismo que dirigir un montaje para los chicos de prácticas preprofesionales del ENSAT, que no es lo mismo que dirigir una obra de un grupo que tiene, no sé, 10 años de experiencia ya actuando juntos. Todas esas cosas son condicionantes. Son condicionantes en presupuesto, en lo que le puedes exigir a los actores, en el material en el que van a trabajar. No es lo mismo dirigir Hamlet con un grupo de actores profesionales que dirigir una creación colectiva con un grupo de actores profesionales. O sea, a pesar de que pueden tener herramientas similares, los procesos van a ser muy diferentes. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dirigir? Hablamos principalmente de guiar el proceso creativo de un grupo de personas. Eso es a lo que no podemos escapar.
¿no? Siempre va a ser así. Así sea un espectáculo muy minimalista, muy pequeño, en el que intervengan cuatro personas, que sea un actor, un director y las personas un poco encargadas, pues una de las luces, otra de la escenografía y de la plástica, aunque sea el equipo mínimo con el que tú vas a trabajar, implica que tú como director tienes que guiarlos a través de una visión, ¿no? ¿Qué significa tener una visión? Tener ya una idea clara de hacia dónde quieres llevar el montaje. Mucha gente piensa que la obra de teatro empieza cuando se abre el telón. A mí me gusta pensar que la obra de teatro empieza cuando la gente llega al espacio. Cuando la gente va a boletería a comprar su entrada, cuando la gente rompe el ticket, cuando la gente se va sentando. Yo creo que la experiencia teatral ya empieza desde ahí. Entonces, a mí como director sí me gusta un poco como eh, proponer desde la llegada, desde la apertura, ¿no? Desde cómo los estás recibiendo, porque eso predispone al espectador, ¿no? En ese recibir, puedes, si todo sale, si el que da los boletos es muy amable y tal cosa, si se les hace un comentario sobre la obra, los predispones a tener una buena experiencia. Todo lo contrario pasa si es que la llegada es desagradable. ¿Qué pasa con los señores, estos que siempre llegan a última hora, ¿no? Ya la hora empezó hace 5 minutos, están ahí tocando la puerta, ¿no? Entonces son un montón de cosas que condicionan la experiencia teatral y que a mí, en lo personal, sí me gusta como tener como el control de todo, y no por una cuestión de obsesiva, ¿no? De controlar, sino porque creo que el teatro está en todos los detalles, ¿no? Entonces eso implica que para poder guiar a este grupo de personas que van a estar contigo durante la experiencia de la obra, es necesario pues tener cualidades que te permitan liderar. Para mí dirigir es como ser capitán de un barco, ¿no? Yo sé que voy a llegar a las Bahamas, pero lo que no sé es cómo va a ser el tiempo, si va a haber mucho viento, poco viento, si lloverá, si habrá una tormenta. Por lo general en los viajes creativos siempre hay tormentas y siempre llueve y siempre hay por ahí un marinero impetuoso que se quiere sublevar, ¿no? Y generar un botín. Pero todas esas cosas que puedan suceder y puedan pasar tienen que ser, pues, ¿no? Eh, Intervenidas a partir pues del diálogo, de la capacidad de hablar de las dificultades y en la capacidad sobre todo de refrescar la fe de tu equipo creativo en el proyecto que se está haciendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar un poco de cuáles son más o menos estas funciones, ¿no? De alguien que quiere ser director. Todo lo que vamos a ver son puntos de vista que por lo general se cumplen en la mayoría de montajes, ¿no? Así sea un montaje muy chiquitito como el que acabo de mencionar, o sea una mega producción. No son tanto como reglas escritas en piedra, por lo general estas se rompen, pero sí condicionan pues a una forma, no ideal de trabajo, pero sí óptima, ¿no? De trabajo. Es diferente la palabra ideal de óptima, porque lo ideal, por lo general, uno entiende cosas que no van a suceder. Lo óptimo implica, pues, no estar como en en las condiciones óptimas, ¿no? En donde hay un grupo de actores y un director que quiere hacer esa obra, ¿no? Que están todos enamorados de un proyecto y que todos están poniendo lo mejor de sí para lograrlo. Entonces, vamos a leer algunas pequeñas cosas. Les he puesto yo un resumen en el Q10, pero abajo también van a poder encontrar la bibliografía en donde saco este resumen mucho más profundizado. Pero ahora sí me gustaría que nos compartamos, pues, ¿no? La responsabilidad para que no sea yo hablando durante más de una hora. ¿A- ¿Alguien nos puede colaborar leyendo este primer fragmento que se llama El director como primer responsable? Yo, pero si pudiera agrandar bastante A ver. la, o si no, si no les importa que me acerque así. Ahí, Eh, el director como primer responsable, ¿verdad? ajá, sí, Ok. Desde un punto de vista general, podemos establecer que el director es el primer responsable del fenómeno teatral, ya que su labor básica consiste en ser el enlace o la mediación entre el texto dramático, la puesta en escena y el público. Es decir, entre el dramaturgo, los actores, los diseñadores y todos los co-creadores del espectáculo y los espectadores. El director es el responsable de la selección de los materiales o instrumentos con los que trabaja
el texto dramático, el equipo de colaboradores artísticos y el tipo de público, de la conducción y la organización de dichos materiales y de la finalidad o propósito que posee el espectáculo en su totalidad. En otras palabras, el director es el autor principal de la producción teatral, por lo que cualquier texto dramático que pase por su visión y su realización escénica lleva un sello personal, una huella, una firma. Como dice el director y teórico del teatro Harold Clurman, aunque el director no actúa, es o debería ser el responsable del tipo de actuación que vemos en el escenario. A pesar de que por lo general no diseña los escenarios, es o debería ser el responsable de la impresión que nos causen los decorados, y esto mismo es válido para todo lo que haga en el teatro. Muy bien, muchas gracias, Muriel. Esto es muy importante porque esta realmente es una forma de asumir el rol del director. El hecho de que yo soy responsable del montaje implica varias cosas. En primer lugar, yo no me puedo enojar porque todas han sido mis decisiones. ¿Qué implica eso? Si el actor no actúa como yo pensaba que iba a actuar y no se compromete, no funciona, la culpa es mía. Yo lo escogí. ¿De acuerdo? Yo lo traje al proyecto. La escenografía no me convence, siento que no se han esmerado, que en verdad no llena como mis expectativas. La culpa es mía. Yo escogí a esos realizadores. En la difusión, la gente que hace el afiche, tal cosa, nada. Lamentablemente el director pues no puede este, dar su responsabilidad a alguien más. Y esto no es solamente, esta es una regla que tiene que ver con un poco como el compromiso con el proyecto, ¿no? Es como esta idea un poco que yo les digo de capitán en un barco, ya el capitán se hunde con el barco si las cosas van mal. Y esto, que parece algo como muy radical hasta cierto punto, realmente te libra de muchas cosas. Te libra de buscar el conflicto con tu grupo de co-creadores, ¿no? Y acá es importante rescatar esta palabra, ¿no? La gente que trabaja conmigo no son mis empleados, son co-creadores. Los actores son creadores, los escenógrafos son creadores, el iluminador es un creador, y todos nosotros estamos creando, estamos trabajando en función de crear un espectáculo, ¿de acuerdo? Entonces, un poco lo que nosotros vamos a hacer es dirigir, liderar, y donde si me he metido en ese saco es para asumir responsabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que ver mucho con una visión ética del trabajo del director, porque después cuando hagamos ejercicios, sobre todo en la segunda parte del curso, nada de estar reclamándole a sus actores de tercer ciclo, porque actúas así, ¿no? Es responsabilidad de ustedes porque ustedes los escogieron, los invitaron a participar. Y uno tiene que estar agradecido de que alguien quiera trabajar con uno, ¿no? Porque no puede haber nada más bonito que ser eh, ¿cómo es esta palabra? Eh, de ser, ay, se me fue, cuando estás enamorado y la chica, que ser correspondido, ¿no? Por un actor, por una actriz y dice, sí, Draco, yo quiero trabajar contigo. Eso es bonito. Y después puede salir mal, muchas cosas, pero ese momento es bonito y por ese momento hay que honrarlo y asumir, ¿no? Responsabilidades de lo que hemos intentado hacer. Eh, Acá hay una salvedad, obviamente, ¿no? Estamos poniéndonos en todos los aspectos. Vamos a ver uno que tiene que ver con interpretar el texto dramático. Nosotros sabemos, obviamente, que no necesitamos un texto dramático para crear un hecho escénico. Solo sabemos. Pero en caso nosotros eh, vayamos a usar pues un texto prescrito, yo creo que es importante tener esto en cuenta. ¿Alguien nos puede ayudar con este fragmento? ¿Interpretar el texto? Yo podría leer. Ok. La primera tarea del director es seleccionar el material textual con el que va a trabajar. A veces él mismo es el autor del texto y en ese caso la elección está en los temas que desea tratar y las formas dramatúrgicas que le interesa investigar. Otras veces el director se adapta, versiona o reescribe el texto de otro autor o simplemente trabaja con la obra original de algún dramaturgo tradicional o contemporáneo. La idea del director siempre consiste en la transferencia del material del texto al escenario o, dicho de otra manera, en el paso de la partitura dramática a la partitura escénica.
Como dice el director suizo Adolf Appia, el arte de la puesta en escena es el arte de proyectar en el espacio aquello que el dramaturgo solo ha podido proyectar en el tiempo. La concretización o teatralización, es decir, la utilización de todos los medios escénicos necesarios para darle una forma concreta al texto. Toda puesta en escena es, en definitiva, una explicación del texto en acción. Imágenes, sonidos, gestos, objetos, ritmos, intenciones, etcétera, proyectan en el espacio los significados sensibles e intelectuales del texto según la interpretación del director. En este sentido, el director inglés Simon McBurney considera la dirección como un hacer, el deseo de hacer. Muy bien. Pausa ahí, por favor. Okay. Sandra, muy bien, muy bien. Eso es muy importante. Bueno, como dice mi maestro Carlo Gianni, nuestro trabajo es teatral, ¿no? Nuestro trabajo no tiene tanto que ver con lo que está escrito en el papel, si bien lo interpretamos y nos sirve de inspiración, nuestra verdadera dramaturgia sucede en el espacio, ¿no? Sobre el espacio en donde nosotros vamos a hacer nuestra obra de teatro, sobre ese espacio nosotros componemos, armamos, decoramos, hacemos evidente aquello que el texto simplemente insinúa, ¿no? Entonces, el lienzo del director está sobre el espacio vacío, ¿no? Entonces, es ahí donde los actores van a trabajar, van a jugar, y es donde nosotros podemos comenzar a plantear cosas, ¿no? No, si bien podemos como adaptar textos dramáticos, siempre una adaptación responde a necesidades puntuales de un momento específico, ¿no? De un contexto. Entonces, dentro de eso, más allá de que si bien a veces tenemos como que adaptar un texto a nivel dramático, realmente el trabajo de nosotros está principalmente enfocado en lo que está sucediendo sobre el escenario. ¿De acuerdo? ¿Puedes continuar, por favor, Sandra? Sí, la ficcionalización o narración de una historia. El director asimila la ficción creada por el dramaturgo y la reproduce transformada a través de su visión particular. Hay muchas maneras de narrar una misma historia a un determinado público. Perdón, y el director es quien debe elegir una. De esta forma, la puesta en escena crea, en palabras del director inglés Peter Brook, un mundo en relieve. Muchas gracias, Sandra. Eso es muy importante y es acá donde los dramaturgos vivos te odian, ¿no? Donde acá hay discusiones. Obviamente, cuando un dramaturgo, no se me ofendan los dramaturgos de acá presentes, yo sé eh, que su labor es muy importante, para mí lo es. eh, eh, Ellos por lo general imaginan una obra, ¿no? ¿Cómo sería esta obra montada? Pero lamentablemente esa visión del dramaturgo solamente existirá pues en sus mentes. Es imposible que esa visión se pueda plasmar sobre el escenario porque es muy improbable que consigamos pues justo al actor que se imaginó, a la actriz que se imaginó, el espacio que se imaginó. Por lo general eso no es así. Y cuando hablamos, ¿no?, de una visión particular del dramaturgo, es también una visión arraigada en un contexto, ¿no?, en el que se quiere contar esa historia. Y eso transforma inevitablemente el texto dramático y lo convierte, yo creo, en algo superior, porque el texto dramático no se escribe para ser leído, sino para ser representado. Entonces, es una parte, es como el detonador, la chispa que a futuro pues detonará un espectáculo, ¿no? Entonces, yo veo así como la dramaturgia, es como muchas veces es un primer paso, un primer impulso, pero el texto dramático no es el teatro. El teatro es aquello que toma cuerpo, pulso y vida, pues, de un grupo de actores, ¿no? Bien, si hay dudas en algún momento, me pueden interrumpir, ¿ah? Pero a veces siento así que estoy diciendo como los santos salmos, y no es verdad. Eh, ¿Alguien que nos pueda colaborar leyendo, guiar y coordinar a los actores? Yo, profe. Muy bien. Este, a ver. Guiar y coordinar a los co-creadores. Para lograr la concretización y la ficcionalización del texto, el director debe elegir y coordinar a un equipo de colaboradores artísticos y técnicos, que serán los co-creadores del espectáculo final. El director decide el qué se va a hacer, pero sus colaboradores, conducidos por él mismo, son los encargados del cómo, es decir, de darle forma concreta a sus ideas y de crear en escena ese mundo que él ha visualizado en su mente. Entonces,
Las responsabilidades del director con este grupo de colaboradores son: primero, estimular y desarrollar la capacidad de creación, incentivando a participar de manera intelectual, lúdica y expresiva en el proceso. Segundo, guiar y ordenar las propuestas escénicas, señalando las intenciones principales a las que apunta el espectáculo. Tercero, decidir y coordinar el diálogo entre los distintos componentes escénicos, logrando un trabajo colectivo. Cuarto, promover los objetivos artísticos de la organización que representa, en el caso de una compañía estable. Y finalmente, mantener la organización, el compromiso y la disciplina tanto en el trabajo artístico como en las relaciones interpersonales. Muchas gracias, Pavel. Como vemos, no es un trabajo para nada sencillo. Yo creo que para dirigir se necesitan grandes habilidades sociales, ¿no? Mucho tino, mucho tacto, porque la motivación, el entusiasmo duran por lo general las 2 primeras semanas. Después empiezan las dificultades. Y uno tiene, como capitán de ese barco que ha zarpado en función de crear una obra, tiene que poder eh, reestimular ese impulso inicial, ¿no? Volver a animarlo. Y hay muchas formas de hacerlo. La principal es a través del diálogo asertivo. La segunda es de alguna forma reconociendo y evidenciando los logros de los demás, es dándoles espacios para que ellos crean. Si bien tú puedes marcar una dirección, mira, a mí me parece que la obra debe ir por acá, es función de los co-creadores resolverlo cómo. Y si en algún momento hay alguien, pues, que sobresale con una idea que uno no tenía pensada, lo más importante es probarla. Probarla y ver si queda o no queda con lo que tú tienes. Pero lo que tenemos que favorecer es siempre que la gente con la que trabajemos nos traiga esas ideas inesperadas. Que ese iluminador, que ese escenógrafo, que ese grupo de actores nos propongan cosas, nos traigan cosas. En caso que no lo hagan, es siempre ver por qué no lo hacen. Y ahí vamos a enfrentarnos pues a problemas muy variados. Todas estas dificultades que nos podemos enfrentar, siempre hay que solucionarlas a partir de la persona, ¿no? Una cosa muy importante que yo he aprendido en estos años es que detrás de un actor o una actriz, o sea, uno no es un actor. El actor, yo soy actor porque yo soy actor cuando trabajo, pero detrás de ese actor está una persona que le pasan cosas, que le suceden cosas de afuera. Y a veces la solución a ciertas dificultades creativas no está tanto en atender al actor, sino está más bien en atender a la persona, ¿no? En atender a esa persona y qué le está pasando en ese momento, ¿no? Pero obviamente eso involucra, ¿no? Tener una gran disposición hacia escuchar, hacia acercarte al otro. Dirigir es una muy linda forma de conocer a alguien más, ¿no? Y eso es importante, que finalmente yo creo que el teatro es la forma, pues, en cómo el trabajo en equipo se vuelve arte, ¿no? Es la forma artística del trabajo en equipo. Un colaborador para leer este fragmento, unificar la puesta en escena. Yo. Vamos con Beatriz y después con Angie. Ya. Ok. Ya. Ay, que dijimos a la misma hora. Ya está bien. Sí. Unificar la puesta en escena. De este último surge otra importante tarea del director, pensar constantemente en el efecto total del espectáculo. Aunque el director debe escuchar y probar las propuestas de los co-creadores, incluso si interrogan o contradicen las suyas. Él tiene que velar por la unidad de la puesta en escena en relación a los propósitos que la fundamentan. Esto lo podemos relacionar, por un lado, con el concepto de la obra de arte total de Richard Wagner, que propone la suma de los distintos materiales escénicos y su
subordinación a un todo armoniosamente controlado por un pensamiento unificador. Por otro lado, se vincula con las teorías del director inglés Gordon Gray, que plantea al director como el único capaz de dominar todos los componentes escénicos, logrando una creación teatral autónoma, cerrada en sí misma y absoluta. Muchas gracias, Beatriz. Esto es muy importante porque de alguna forma el director es el único que tiene como esta visión de las cosas como desde afuera, ¿no? El director no le corresponde el trabajo de lo específico. Para lo específico están los otros co-creadores, ¿no? Tanto los actores como los creadores plásticos van a ver de alguna forma específica cómo resolver las diferentes partes del montaje para ellos. Pero el director tiene de alguna forma la ventaja y la responsabilidad de observar todo desde fuera, ¿no? De tener una visión global de las cosas. Y esa visión global sirve especialmente para unificar todo y de alguna forma delimitar la puesta en escena bajo un mensaje, ¿no? Bajo lo que se ha propuesto contar. Entonces, eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Una idea con la que yo estoy bastante peleado es con la idea de el actor que dirige la obra en la que está actuando. No entiendo muy bien cómo funciona eso. Pero ustedes lo hacen en su trabajo de investigación. Así que ya existe de alguna manera la forma de llevarlo a cabo. Pero yo creo que en otras circunstancias es como mucho más, un poco más sencillo, ¿no? Poder tener esta capacidad de mirar desde afuera. Angie, ¿puedes leer por favor este fragmento? Sí, sí, sí. Comprometerse con un discurso. Aunque ya ha sido mencionada, es necesario detenerse en otra tarea básica del director. Tener una claridad y un compromiso con lo que quiere decir y cómo pretende transmitirlo al público de un contexto social determinado, aspectos esenciales para definir los criterios de la puesta en escena. Esto tiene que ver con lo que hemos señalado con el nombre de ideologización. La directora norteamericana Anne Bogart lo explica así. Un director no se puede esconder del público, porque las intenciones siempre son visibles y palpables. El público percibe cuál es tu actitud hacia ellos, huelen tu miedo y tu condescendencia. Saben instintivamente que solo quieres impresionarlos o conquistarlos. Perciben tu compromiso o tu falta de él. Estas cualidades viven en tu cuerpo y son visibles en tu trabajo. Debes tener una razón para hacer lo que haces porque estas razones las siente cualquiera que entre en contacto con tu trabajo. Importa cómo tratas a la gente, cómo adquieres responsabilidades en un momento de crisis, qué valores desarrollas, tus ideas políticas, lo que lees, cómo hablas e incluso qué palabra eliges. No te puedes esconder. Muchas gracias, Angie. Eso es muy importante, porque es como la comida hecha pues con cariño, con amor, ¿no? Tú lo sientes, a diferencia de algo que está haciendo de manera pues no como industrial y esto. Eh, es importante comprometernos con una idea, por lo menos con una idea de montaje que nos ayude a guiar todo el proceso creativo. A mí, curiosamente, me pasó cuando estaba dirigiendo Maculada Concepción, hubo un grupito de chicas, ay, perdón, eh, había un grupito de chicas, pues la obra trataba pues de dos chicas que se embarazan, que son pareja, ¿no? Era una obra, una obra de una relación gay, y hubo un grupito de chicas que me dijo, pero tú no eres gay, tú no puedes dirigir esto. Y yo les dije, pero es que para mí la obra no trata de dos personas con cierta sexualidad. Para mí la obra trata sobre el conflicto de pronto ir a tener un hijo, ¿no? Y cómo te agarra a cierta edad. Y yo dije, si eso me pasara a mí, yo creo que tendría los mismos problemas y los mismos puntos de vista que mis personajes. Y eso es lo que a mí me engancha de esta historia y por eso la quería contar. Y además yo creo que por eso es que funcionaba, porque la gente que iba más allá
de ver esta relación de estas dos chicas, se sentía muy identificada con la preocupación y la tensión y el conflicto que te puede generar de pronto enterarte que vas a ser padre y sentir que no estás listo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesaba de la obra. Eso era lo que a mí me unía y me unificaba, y bajo esa línea dirigí ese montaje. Entonces, es muy interesante y yo creo que es muy sólido para ti, te llena de confianza cuando tú llegas a tener tan claro qué es lo que quieres contar de esta historia. Obviamente una historia engloba muchísimas otras cosas que este dilema, ¿no? Esta historia englobaba muchísimo más. Obviamente también aparecen en el montaje, pero la línea que condujo todo tenía que ver con esto, ¿no? ¿Qué hace un chico de 29, 30 años que tiene que de pronto asumir la responsabilidad de traer a alguien al mundo y sentir, ¿no? Que tú dejas de ser como el centro o el eje de tus cosas. Entonces, eso nos pareció como interesante para construir ese montaje. Tiene que ver con eso. Entonces, cualquier texto que haga, un consejo que me dijo mi buena amiga Jimena del Sante es, eh, tienes que estar donde tu corazón está, ¿no? Ponle corazón a los textos que escojas o a los temas que quieras abordar. Alguien que nos ayude con este fragmentito que se llama Definir las reglas. Yo, Muy bien. a ver, definir las reglas del juego. Convenimos en la idea de que el teatro es un juego, el cual se opone a la realidad, aunque de una u otra forma alude a ella. También sabemos que el trabajo de los actores es efectivamente jugar este juego de acuerdo a ciertas limitaciones o reglas. Pero quien tiene la tarea de establecer estas reglas es el director. Exactamente, un poco como lo que decía al comienzo, ok, vamos a jugar esta obra en el código realista, ¿no? Como le pasaba a ustedes cuando estaban en los primeros años de formación. Esas son las reglas, ¿no? También podríamos jugar desde el surrealismo y construir personajes que tienen otra forma de expresarse físicamente, otra forma de intervenir esos cuerpos con maquillaje, con vestuarios más extravagantes, no salirnos de lo cotidiano. Esas son las reglas. Es importante que el director tenga claro sobre qué reglas vamos a jugar y sobre qué vamos a construir nuestra puesta en escena. Eh, Alguien que nos pueda ayudar con este último punto sobre las reglas del director, que es comprometerse con el actor y el espectador. ¿Quién no ha leído? Hay un chiquito ahí que se para riendo. Yo. Ya. Josué, te toca. Ya. A ver. Comprometerse con el actor y el espectador. Dentro de esto, la tarea del director se enfoca principalmente en la dirección de actores. Desde el análisis dramático del texto hasta el desarrollo de los ensayos y la ejecución del espectáculo, el director realiza un trabajo en conjunto con los actores, generando las condiciones adecuadas para que estos puedan entender y jugar el juego escénico, proponer y probar su intuición, buscar y definir su expresividad. Entendiendo que la creación teatral es un proceso constante y no una máquina de resultados, el director no debe imponer una determinada manera de actuar, sino que conducir a los actores señalándoles las reacciones que provocan a partir de sus propuestas y corrigiéndolas de acuerdo al sentido y al estilo global de la puesta en escena. Como señala el director alemán Bertolt Brecht, o Bertolt Brecht, según Sibri, en nuestra compañía, el director no llega al teatro con su idea o su visión. Su propósito no es realizar una idea. Su tarea consiste en despertar y organizar la actividad productiva de los actores. Para él, ensayar no significa hacer tragar por fuerza una idea, sí, estoy bien, por fuerza una idea establecida a priori en su cabeza, sino poner a prueba. Muy bien, Josué. Esto es muy, muy importante porque
Un punto de vista que el director, aquel director que quiere realmente trabajar con actores, tiene que tener en cuenta es que debe creer en su actor y no creer en él como quien cree en una promesa, sino como quien cree en un sentido de respetar a ese actor como un creador, ¿no? De contemplar en él la potencialidad de que él va a ser de alguna forma eh, el medio por el cual la vida de la obra se va a revelar, ¿no? Y eso es muy interesante porque tú debes trabajar siempre con actores que a ti te gusten cómo actúan. ¿Por qué? Porque si contratas a un actor que no te gusta cómo actúa, te vas a meter en muchos problemas, porque nada de lo que haga te va a satisfacer. En cambio, si trabajas con un actor que te parece interesante, con el cual puedes dialogar, que es divertido, que tú confías en que él propone, que él está caminando en la misma onda que tú, todo lo que haga te va a gustar. Y ahí te vas a quitar una gran responsabilidad encima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque ahí solamente va a quedar el hecho de comenzar a construir con él lo que vas a contar, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que ese actor que tú contratas te guste y sobre todo que en ese actor tú puedas creer como persona, como creador, como, como de alguna forma un creador, al igual que tú. A veces cuesta mucho no creer en el actor, sino que cuesta mucho armar ese equipo, ¿no? Ese equipo de trabajo con el cual tú puedes confiar, ¿no? Completamente tu vida y tu montaje. Pero cuando tú lo encuentras, cuando tú realmente congenias con alguien, la cosa siempre se repotencia mucho y evitas la gran mayoría de conflictos, ¿no? Mi maestro Carlos Gianni me decía, la elección del elenco exacto, de un buen elenco, es el 80% de la batalla ganada. Ya te queda solamente el otro 20%. Pero así de importante es encontrar buenos actores. Más que buenos actores que a ti te gusten, ¿no? Verlos actuar. Vamos a ver un poco sobre los elementos básicos de la dirección. Vamos a hablar con estos básicos. Es un tema que vamos a profundizar nosotros muchísimo sobre ahora en el curso y en el curso que se viene. Entonces, no es que sean los únicos, pero son como los que no podemos subir, ¿no? Son como con los que siempre vamos a trabajar independientemente de lo que hagamos. Incluso si hacemos performance, si hacemos una instalación, siempre vamos a ver estos cuatro elementos constantemente y tenemos que aprender a dominarlos, ¿no? Y tenerlos muy claros. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es el de composición, que está muy arraigado con la calidad estética del montaje, ¿no? Todo montaje exige una estética. Así sea un montaje minimalista, bueno, te estás comprometiendo con esa idea estética del montaje. Tienes que aprender a usar el énfasis, que es una herramienta que te va a ayudar mucho a saber qué cosas vas a priorizar al momento de armar tu relato. Dirigir no deja de ser otra forma de contar, ¿de acuerdo? Incluso cuando la experiencia es sensorial, no podemos huir de la experiencia atrapante del tiempo. ¿A qué me refiero? A que incluso si es una cuestión, pues una instalación y estamos ahí para sentir, hay una cosa que pasa antes de otra. Así funcionamos nosotros, los seres humanos. Entonces, un poco lo que va a hacer el director que dirija esa experiencia es diseñar en qué tiempos van a pasar las cosas. Que pueden pasar cosas en simultáneo, sí. Que, por ejemplo, un grupo de personas que entra por la puerta A huelan a vainilla y otra persona se han rociado, ¿no? Con agua de rosas. Ok, puedo tener dos cosas a la vez sucediendo, pero yo estoy coordinando que este grupo A va a pasar por esta experiencia y este grupo B por esta. O sea, todo pasa de alguna forma por, organizar el espectáculo a través pues, del tiempo, ¿no? Y entonces es muy importante saber qué voy haciendo énfasis, ¿no? Es un poco como en el cine es muy sencillo, cuando tú haces zoom a las cosas. En el teatro es un poco más complicado, pero se logra hacer. El tercer elemento que es importantísimo, quizás el elemento más importante de todos, es el movimiento. Toda obra, todo espectáculo teatral trata del movimiento, de personajes que se acercan, personajes que se separan, ¿de acuerdo? Fuerzas que chocan, fuerzas que se diluyen en el espacio, todo es movimiento, ¿de acuerdo? Puede ir de arriba hacia abajo, de costado, de afuera hacia adentro. Y por último está
en las acciones físicas, ¿de acuerdo? La historia que nosotros contamos, a diferencia de la literatura, pues es una historia marcada por el cuerpo, por el pulso, el sudor de los actores. En ese caso, recordemos, dirigir es materializar en el espacio la experiencia del teatro, ¿de acuerdo? Es por eso, no hay otra forma de contar en el teatro que no sea a partir de la acción física, entendida de manera general, ¿de acuerdo? Eh, ¿Alguien nos puede ayudar a leer este fragmentito? Diana, composición, por favor. Ya, profe. Composición. Esta parte en principio estática se emparenta con la escenografía. Al ser estática, no interviene directamente en la acción dramática, aunque sí en la belleza del espectáculo. Nos detendremos solamente en un aspecto de ella que puede afectar, de una manera cambiante, toda una puesta en escena. En la composición habrá que tener en cuenta unidad, variedad, coherencia, balance, simétrico o asimétrico, armonía, contraste y ritmo. Muy bien, muy bien. Eso es bien interesante. Les voy a mostrar algo porque justo cuando estaba haciendo esta clase en el turno de la mañana, se me ocurrió de una experiencia que a mí me pasó y que creo que ayudó un poco como... Yo les he contado de cuando estaba en Todos mis miedos, ¿verdad? En el IGNA. ¿No? ¿No? ¿No les he contado? Uy, ya, bueno. No. Ya por el año 2016, creo, si es que en la memoria no me... Sí, 2016, eh, Jimena del Sante y yo dirigimos una... Bueno, no dirigimos, no, ella dirigía, yo era su asistente de dirección, una obra que se llamaba Todos mis miedos en el IGNA de Miraflores. Eh, Fue un espectáculo bien particular porque realmente por muchas circunstancias que fueron pasando, Jimena y yo nos quedamos solitos en ese proyecto. Entonces, ella era la directora, yo era su asistente, ella era la productora y yo era el asistente de producción de montaje. Hacer una obra entre dos personas es muy difícil, ¿de acuerdo? Y teníamos el problema de que a la gente del IGNA pues no les puedes ofrecer cualquier cosa. Entonces, si bien el texto era bueno, teníamos muy buen elenco, había cómo resolver la escenografía, lo estético. No había presupuesto para contratar a un escenógrafo, pero teníamos un concepto que nos parecía muy interesante, de construir una pirámide de libros que se vayan pues destruyendo, que se vayan como descomponiendo a medida que la obra avanzara. Y lo resolvimos de una forma bien particular. ¿Ustedes conocen pues a los de Mabús? Esta gente que recoge muebles y ropa de diferentes casas, ajá, y se las lleva a un lugar, ya. Hay cosas que ellos los reutilizan y se las llevan a otros lados, pero hay cosas que no, entonces deciden venderlas, ¿no? Y con eso conseguir dinero para hacer varias, me imagino, no sé qué hacen con el dinero. La idea que ellos tenían, los llamamos y dijeron, sí, tenemos 1 millón de libros. Y fuimos y compramos todos los libros que pudimos, al peso. Nos los llevamos de ahí y comenzamos a intervenirlos y armamos algo muy interesante, algo muy conceptual que nos ayudó mucho a resolver lo de la obra. Entonces ahora se los voy como a enseñar. Esto es lo que nosotros construimos. Era un pequeño cuadrado con una alfombra que nos prestaron, que fue un auspicio, eh, y comenzamos a construir en esto. La idea era hacer una pirámide, pero después como armamos como un camino, como una especie de laberinto, en donde llevamos como... Y se iba interactuando, ¿no? A lo largo de la obra. Y era muy bacán porque en un momento los libros pues se apilaban, se tiraban, se descomponían y al día siguiente había que volver a armarlos, pero era muy interesante y resolvimos un poco la escenografía de la obra a partir más de una idea y de y de como de un impulso, ¿no? Entonces, es bien interesante porque tú puedes hacer eso. ¿Cuánto nos costó nuestra escenografía? Yo creo que nos habrá costado unos 200 soles, no más, ¿no? Y estás resolviendo, pues, algo que te va a ayudar muchísimo al montaje. Lo malo es que los libros pesan y no son muy, como, no te ayuda mucho a llevar. Pero fue muy interesante. A mí me pareció siempre como resolver eso de una manera desde desde que siempre pasa a nosotros que hacemos teatro, de no hay, ¿no?
no hay para la escenografía, ¿qué hacemos? Bueno, nos inventamos este concepto y lo llevamos a cabo y fue muy bien. A la gente le gustó mucho y recibimos nuestros créditos como escenógrafos, así que además soy escenógrafo. Ok, vamos a seguir con lo... ay, ¿qué pasa? Deme un segundito. Ahora en esta parte me van a escuchar nuevas anécdotas. Después les cuento las anécdotas de la vez que dirigí Cirano, para que todos nos sintamos identificados. Ok, ¿alguien puede leer, por favor, este fragmento? Énfasis. Y yo, Ok, Beatriz. ya. Un momentito, ahí está. Hay 8 procedimientos principales para enfatizar una figura en el escenario. 1. Por la composición del cuerpo en relación con el público. 2. Por el área que ocupe en el escenario. 3. Por nivel. 4. Por contraste. 5. Por espacio. 6. Por repetición. 7. Por foco visual. Foco directo o foco diferido. Y 8 por estar en el vértice de un triángulo. Existen además otros medios como son las luces, el sonido, música, efectos, silencio y el color del vestuario. El orden de énfasis de mayor a menor es el siguiente. 1, de frente al público. 2, de 3/4 de frente al público. 3, de espaldas. 4, de perfil. 5, de 3/4 de espaldas al público. Muchas gracias, Beatriz. Esto es importante porque a veces parece como una regla así impositiva. No va de la imposición de que solamente estas cosas se pueden hacer, sino que si uno se pone a pensar, realmente son las únicas formas que pueden existir dentro de un espacio, ¿no? Porque siempre va a haber un fondo, un medio y una parte lateral. Incluso cuando el teatro es circular, el fondo se mueve, ¿no? Porque claro, los de la derecha, el fondo es el de la izquierda, y los de la izquierda, el fondo pasa a ser los de la derecha. Pero es la única forma de interactuar realmente dentro del espacio escénico, ¿no? Cuando está delimitado de alguna manera. Eh, Eso es muy interesante porque, por ejemplo, cuando yo dirigía Sinfonía Inacabada, no sé si les he contado la anécdota de que yo me equivoqué al planear la escenografía. Entonces yo pedí para el segundo acto que me construyeran un bar. Y me construyeron un bar con mesitas, con todas las sillas, con todas las cosas, con meseros que iban y venían. Y cuando empezamos a ensayar esa parte, me di cuenta que no funcionaba porque todos se aplanan al mismo nivel y se van tapando y es muy difícil hacer foco y hacer énfasis. Claro, porque yo ya puse una mesa acá al frente del espectador, no puedo mover. Y si los de acá no están hablando, ¿cómo hago que los que están más allá se les presta atención? No hay forma, se interrumpían todo. Entonces dije, saquemos toda la escenografía del bar y cambiémosla por completo y lo que pusimos fue una barra, ¿no? Al fondo. Y en esa barra, ¿qué pasaba? Cuando los personajes tenían que intervenir y teníamos que hacer énfasis, iban a primer plano, ¿no? Cuando terminaban su intervención y entraban otros, se iban atrás a pedirse algo en el bar, ¿no? Algo de comer, algo de beber, y entraban los siguientes. Eso me ayudaba a que todo el espacio medio y el primer plano, que estaban libres, porque no había sillas ni mesas, los podía utilizar para hacer secuencias mucho más amplias, ¿no? De las que hubiera podido hacer con las mesas. Y eso nos dio a nosotros mucha libertad, porque era muy sencillo hacer énfasis. Teníamos nada más que acercar a los personajes y si llegaba un momento, por ejemplo, que un personaje tenía que contarle un secreto a otro, simplemente lo hacíamos llevando a un extremo a estos dos actores. Y podíamos hacer la convención de lo que ellos decían estaba completamente alejado de lo que los demás personajes escuchaban. Y esto era muy importante porque realmente en la escena habían 8 personajes al mismo tiempo. Entonces, la teoría del énfasis ayuda mucho para resolver
sobre todo momentos en donde muchos actores están interactuando a la vez, ¿no? Saber qué va primero, qué va después, y saber qué información y darle como prioridad a diferentes tipos de información. Entonces, eso es algo un poco que tendremos que poner en práctica. Seguramente lo haremos cuando estemos en la segunda parte del curso. ¿Alguien que pueda leer esta parte, por favor, que es bien interesante sobre movimiento? Yo. Ok. El movimiento es uno de los recursos expresivos más importantes en dirección, y quizás el más importante. Se ha teorizado mucho sobre el movimiento escénico y se han llegado a crear verdaderos sistemas teóricos que se han usado y se utilizan de una manera más o menos ortodoxa. Por el momento, con la condición de tratar, más adelante, sobre alguna de estas teorías, y quizás nos limitemos a tratar una sola de ellas ya que es la más científica y moderna y las otras pertenecen más bien a la historia del teatro o de la puesta en escena, es conveniente dejar sentados los conceptos fundamentales sobre el movimiento, que debemos considerar como absolutos porque en realidad carecen de excepciones. Todo movimiento en escena ha de tener una razón. Esto es una necesidad de primer orden y no puede ser de otra manera. Todo personaje que se mueve tiene que ir hacia algo o alejarse de algo. Los movimientos pueden ser fuertes o débiles. Eso no quiere decir que los primeros sean buenos y los débiles malos. Cuando están bien aplicados, tan buenos son los unos como los otros, y cuando están mal aplicados, tan malos son aquellos como estos. Movimiento fuerte. Todo aquel que va de una posición del cuerpo, de una área o de un nivel menos enfatizado a una posición del cuerpo, un área o nivel más enfatizados. Movimiento débil. Pausa ahí, Pavel, un momento. Ejemplo de movimiento fuerte. ¿Quién me hace uno? Un ejemplo, un ejemplo. Todos se ocultan. Un ejemplo de movimiento fuerte. Ustedes manejan el movimiento. Un movimiento fuerte sería algo así como, ¡guau! O un golpe, un puñetazo. De pronto voy de acá, Un de salto atrás, también hacia puede adelante. ser. ¿No? ¿Ah? Un salto. Un salto es un ejemplo, ¿no? De movimiento fuerte. Pero tendría que ser como más impactante si es un salto hacia adelante, ¿no? No de pronto como que te va a Un tocar a ti, ¿no? Como que va a caer sobre ti. Ese sería un movimiento fuerte. Ok, muy bien. Leemos movimiento débil. movimiento débil. Todo aquel que va de una posición del cuerpo, un área o un nivel más enfatizado a otra posición del cuerpo, otra área u otro nivel menos enfatizado. Ejemplo, por favor. Un movimiento débil. Mm, Está fácil porque es lo opuesto, Un ¿no? bostezo, sentarse Rascarse la puede ser. cabeza podría ser. Retroceder. bostezar, Retroceder es mucho mejor, ¿no? De Sentarse pronto yo también. estoy retrocediendo, ¿no? Y no quiero que me atrapen, no quiero que me atrapen, y voy retrocediendo. Entonces lo que hago es, si bien cuando yo hago un movimiento fuerte y crezco en magnitud, cuando quiero retroceder, lo que estoy haciendo es disminuir en magnitud y ser más pequeño, ¿no? Entonces, por lo general, los movimientos débiles son débiles porque están como aplicados hacia perder presencia, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero atrapar por sorpresa a alguien que está de espaldas. Ese movimiento es súper débil porque yo tengo que estar súper consciente del ruido que hacen mis pies, de cómo voy avanzando, pero es inmensamente llamativo para el espectador, a pesar de que son movimientos muy débiles. Entonces, esas cosas son importantes, ¿no? Y básicamente son como los dos extremos, ¿no? Es como decir rápido y lento. Son extremos, ¿no? Entre esta calidad de movimientos. Eh, ¿puede seguir, por favor, Pavel? Sí, claro. Un personaje se mueve del fondo derecho al frente derecho. Un personaje viene de cualquier. Este sería otro, ¿verdad? Otro Sí, personaje. otro Ok, personaje, sí. Acá ya, es una lista de todos los movimientos que se pueden hacer sobre un escenario. No hay otros. ya, ok. Humanamente Primer caso. imposible. Ok. Primer caso. Un personaje se mueve del fondo derecho al frente derecho. Segundo.
Un personaje viene de cualquier área al frente centro. Tercero, un personaje se mueve del fondo izquierda al fondo centro. Cuarto, un personaje de perfil se vuelve de frente. Un personaje de espaldas se vuelve a 3/4 de frente. Un personaje se levanta una butaca. Quinto, un personaje sube un escalón. Todos los movimientos anteriores son fuertes y todos los siguientes son movimientos débiles. Un personaje se mueve del frente derecho al fondo derecho. Otro ejemplo es, un personaje se mueve del fondo centro al fondo izquierdo. Un personaje de frente se vuelve de perfil. Un personaje de 3/4 de frente se vuelve de espaldas. Un personaje se sienta en una butaca. Un personaje baja un escalón. Los movimientos más fuertes serán por posición del cuerpo, de 3/4 de espaldas a de frente. Por área, del fondo izquierdo al frente centro. Por nivel, de estar acostado en el piso a subir a lo alto de un practicable. Los movimientos más débiles serán exactamente los inversos por posición del cuerpo, del frente a los 3/4 de espalda. Por áreas, del frente centro al fondo izquierdo. Por nivel, de estar de pie sobre el lugar más alto que hay en el escenario a acostarse en el piso. Muy bien. En teoría, estos son como todos los movimientos que se puede hacer en un espacio, ¿no? Rectangular o circular. ¿Por qué? Porque son las leyes de las perspectivas, ¿no? Hay un límite en todo espacio escénico que tiene que ver con qué tan arriba puedo subir. Si la sala tiene 4 metros de altura, bueno, podré subir hasta 4 metros. Y de ahí todo lo demás tendrá que ser en descenso, ¿no? Entonces yo puedo subir, puedo bajar, puedo ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, puedo ir del fondo hacia adelante, de cualquier extremo hacia el medio, puedo agarrar el nivel más bajo, que es estar echado, pero finalmente por la dificultad, ¿no?, que nos da el hecho de que somos seres humanos, somos cuerpos orgánicos, no podemos hacer más cosas a nivel físico, ¿no?, entre los actores. Por ahí, si en algún momento se inventa la posibilidad, podríamos levitar, pero eso todavía no es posible. Entonces, un poco como todos estos movimientos están como, implican pues todos los movimientos posibles. A menos, claro, que a alguien se le ocurra algún movimiento. ¿A alguien se le ocurre Sí un se puede movimiento? levitar. Yo me ¿Cómo? acuerdo de en Wicked, ¿Ya? siempre hay una escena en la que la bruja mala tiene que levitar. Entonces, bueno, buscan diferentes mecanismos para que eso no se note, o sea, no se note lo que le hace levitar, pero pues levita, ¿no? Ya, pero está apoyada o está colgada en algo. O sea, es eso. Entonces, ahí cambia. Por ejemplo, yo también he visto obras donde un personaje está arriba de una torre y en vez de bajar, lo que hace es hacer como que baja, camina en el aire. Pero realmente lo que está haciendo es apoyar sus brazos en lugares. Está apoyado en una estructura y está haciéndonos cual mimo la mímica de que está caminando y está descendiendo del aire, ¿no? Igual, finalmente lo que está haciendo es ir de un punto alto a un punto bajo. O sea, todo esto lo explica. Sería bonito encontrar un movimiento que no está acá, porque entonces revolucionaríamos, ¿no?, la teoría del movimiento en el espacio. Por ahí me dijeron en la mañana moverse en espiral. No, es que es ir de un punto, de un extremo, hacia el centro del escenario. Claro, estás haciendo la rotación en espiral, pero sigue siendo eso. Ir de un extremo al punto medio. Entonces tampoco aplica. No pudimos descifrarlo. Ok, pero eso es interesante, ¿no? Saber que todas estas cosas están como de alguna forma ya tipificadas, ¿no? Como que están enunciadas en alguna parte. Veamos el último punto, por favor, alguien que nos colabore con acciones físicas. Bueno, pero ponerte de cabeza, cambio por ahí tu perspectiva, pero no la perspectiva del espectador, ¿no? Y tampoco la tuya en el espacio. Por ahí, No, si fuera una piscina grande, o como una especie de pecera y metemos al actor, por ahí de repente tiene como más posibilidades, ¿no?, de moverse. pero digo que si en vez de sentarse en una silla, agarra la silla y se pone de cabeza en la silla, como si estuviera sentado pues en otro lado.
No. Pero, profe, pero, y esas propuestas donde no existe esa división entre el escenario y los espectadores, sino que los espectadores están en todas partes. Eh, ¿Te refieres, por ejemplo, a lo que hacía Grotowski, con que ponía a la gente en el escenario? Claro. Pero igual el escenario está delimitado, pues el escenario es todo. Y yo puedo como actor caminar entre la gente. Y lo que estoy marcando al caminar entre la gente es una línea que va de alguna dirección hacia el centro o hacia afuera del Y si escenario. me siento en el espectador, Igual están ocupando, porque el espacio delimitado es todo el espacio. Es como cuando Mariana del Taos dirigió el sistema solar y tú te podías sentar en los muebles de la casa, ¿no? Pero ahí lo que hacían era ignorarte, ¿no? Tú finalmente eras un fantasma y había un espacio de la obra que estaba delimitado para que los personajes se muevan y ahí hacían todos sus desplazamientos. Pasaban al costado tuyo, obviamente, pero el espectador es ahí el que está dentro de él. Pero sin embargo el espacio sigue ahí delimitado, ¿no? O sea, es imposible no delimitar un espacio. O sea, para no delimitarlo sería bien complicado, tendría que poder irme, ¿no? Que la gente me siga. Creo que alguna vez he visto una obra donde la gente seguía al actor a la calle, ¿no? Y eso podría ser, ¿no? Como ahí cambia la cosa, estamos viendo como que afuera. Pero incluso cuando llegamos afuera, llegamos como un pequeño patio, volvimos a hacer como circulito para todos poder ver, y ya ahí está delimitando otra vez el espacio. Pero salimos como del teatro, ¿no? Eso. Ok. Angie o Sandra iban a ayudarnos con acciones físicas. Sí, yo voy a hablar. Ok, genial. Acciones físicas son aquellas actividades que realizan los personajes, los actores, en escena, como abrir y o cerrar puertas, ventanas, gavetas, cajas, cofres, esposas, cinturones de castidad, envolver, envolver paquetes, coser, bordar, clavar, serruchar. Perdón, es que alguien me está molestando. Angie, por favor, deja en paz a Sandra. ¿Qué dice? Que lavarse los dientes, marcar un número de teléfono, escribir una carta, sacarle punta a un lápiz. Ay, no, perdón. Grabar un corazón en el tronco de un árbol. Y vete de acá. Vete de acá. Vete. Cortar dinero, dejar una propina. Contar dinero, perdón, dejar una propina, echar azúcar en el café, abrocharse un zapato, quitarse una corbata, afeitarse, peinarse, pintarse, pintarse las uñas, tocar una campana, jugar con un loro en su jaula, hacer un avioncito de papel, mirarse en un... pasar un dedo por un mueble para ver si tiene polvo, jugar al yoyo, etc. La cadena de acciones físicas de un personaje consiste en la sucesión de acciones, grandes y pequeñas, largas y cortas, que realiza ese personaje en toda la obra, en una unidad o en una secuencia determinada. Las acciones físicas básicas deben ser planeadas y pedidas por el director. Sin embargo, debe permitírsele al actor e inclusive pedírsele, si no lo hace espontáneamente, que aporte acciones físicas originales a su personaje. Luego se seleccionarán aquellas que sean más expresivas. Las fuentes de inspiración para encontrar las acciones físicas son numerosas. 1, el propio personaje, sus características externas, sus características internas, su procedencia, sus circunstancias. 2, el local donde se desarrolla la acción, una sala, una cocina, un parque de diversiones, una barbería, un traspatio, un desván, una tienda. Cada uno ofrece una cantidad muy respetable de posibles acciones físicas muy distintas en cada caso. 3, la época del año, la hora del día, el estado del tiempo. 4, la época histórica de la acción dramática, sus costumbres, sus modas, etc. 5, la clase social o clases sociales que se encuentran en una acción dramática. Condiciones de las acciones físicas deben ser claras, precisas y completas. Deben apoyar una situación o un personaje. Pueden contradecir una situación o un personaje. Cabe insistir en que se debe tener mucho cuidado para que esta larga partitura de acciones físicas contribuyan a aclarar la historia que queremos contar y no a distraer la historia que queremos contar. Muchas gracias, Sandra. Bueno, esto es algo que nosotros conocemos muchísimo, ¿no? La idea de la partitura, de la acción física. Finalmente nosotros podemos
describir el teatro como una gran secuencia, ¿no? Una gran coreografía de cosas que los actores hacen sobre un espacio determinado. Eh, y eso es interesante porque eso permite que la obra pueda ser varias veces representada, que es lo importante, ¿no? Trabajar sobre eso es, como ustedes ya saben, porque ya han pasado por esa experiencia varias veces, es un trabajo muy meticuloso y un trabajo que conlleva por mucho tiempo. Es un trabajo que exige mucha creatividad, porque no se trata de hacer como que los clichés que ya todos conocemos de una misma obra. A mí me gusta mucho revisitar los clásicos porque veo en ellos una gran profundidad que es casi como inagotable. Yo he visto muchos Hamlets, muchos Macbeth, muchos Shakespeare, y siempre son diferentes en sus formas, en sus contenidos, en sus matices, en cómo se está interactuando entre ellos. Es como, eh, es un juego como dije anteriormente, no inagotable, en el que nosotros vamos construyendo y encontrando acciones constantemente. La acción es la pieza fundamental del teatro, sin importar en qué categoría lo estemos haciendo, porque estos son como cosas muy elementales, siempre al final la vida del teatro se hace evidente a través de la acción. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a, como a componer. Eh, ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuál va a ser la ¿Desacuerdos? tarea? No, 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 no hay tarea, no hay tarea. Pero en la próxima clase vamos a trabajar con vamos a trabajar sobre un texto dramático, vamos a empezar por ahí, y vamos a hacer unos ejercicios para comenzar a dirigir actores. Como ya hemos dicho anteriormente, a ustedes van a ser sus actores y ustedes van a ser sus directores, ¿no? Vamos a pedirle, no sé, a Dani que nos colabore haciendo una escena y nosotros la vamos a llenar de indicaciones. No, mentira. Vamos a ver un poco cómo dividir nuestro trabajo y vamos un poco cómo interactuar con eso. Dime, Diana. Tenemos que traer alguna obra. No, 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 yo se las voy a dar. Ah, ya, gracias, profe. Sí, 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 no, no se preocupen, yo se las voy a dar. Todos vamos a trabajar más o menos con lo mismo. ¿De acuerdo? ¿En la Eh, misma clase o ya sí, va a sí, en la estar? misma clase. Ah, Un ya, ok. director de verdad no necesita prepararse nada, porque ahí va a ser como, ¿qué encontramos? Además, va a ser interesante porque una cosa que es el enemigo del director son las ideas preconcebidas. Entonces yo no quiero que tengan como ideas, acá voy a hacer esto, porque me voy a lucir, a ver que mi escena va a ser genial, mejor que las demás. Nada que ver. Acá todo el mundo va a empezar de a cero, porque la idea es poder comenzar a introducirnos en los elementos de dirección que tienen que ver con cómo formamos una historia a partir de la acción, de lo que está pasando, más allá de lo que el texto diga. Entonces, eso es importante. Eh, Vamos a empezar con fundamentos de un poco como de dirección dramática. Después iremos yendo hacia otras cosas, ¿no? Pero igual nos vamos a dar cuenta en el camino que muchas de las cosas que nos ayudan para dirigir un drama nos ayudarán para dirigir cualquier cosa que nosotros queramos dirigir. ¿Sí? No, no se preocupen por eso. ¿Qué se me olvida? Eh, ¿Qué se me olvida? Ah, uy, se me está yendo una idea que es importante, creo yo, sobre esto del trabajo de... Bueno, ya se me ocurrirá en otro momento, creo yo. Y se la diré a Dani, se las hace llegar. Qué raro, siento que algo se me está pasando, algo se me olvida. Eh, bueno, pero ya me acordaré. Seguramente no era tan importante. Sí es importante para la siguiente clase que, que un poco, como, que va a ser como la primera clase como que vamos a ponernos de pie, ¿no? Y a trabajar. Sí sería bueno que tengamos como un espacio con disposición, ¿de acuerdo? Lo digo especialmente por Diana, que te veo ahí como en tu oficinita. De repente te vamos a pedir que te muevas un poquito y esas cosas, ¿de acuerdo? Igual Beatriz, ¿no? O sea, como intentemos como en lo posible tener como el campo libre para poder hacer algunas cosas, interactuar. Igual va a ser todo muy sencillo, no se angustien por eso, porque un poco la idea es recurrir a estos elementos mínimos y esenciales para poder hacer nuestro trabajo de un poco de conducción del actor y de la actriz, que es bien bonito, porque como ustedes ya están en noveno ciclo,
ya son expertos en actuación. ¿Qué les puedo enseñar yo sobre el arte de actuar? Nada. Pero ahora lo bonito va a ser ponernos en el otro, en la vereda del frente, ¿no? Ustedes por mucho tiempo han sido dirigidos por otras personas, ahora van a comenzar un poquito a probar cómo es dirigir tú algo, ¿no? Algo que sea muy pequeño, ¿no? No sean tiranos, sean así, gente amorosa, gente que saca lo mejor de los demás, así como yo, ¿no? Cuando los dirigía en Cirano. Con chocolate, sí, el chocolate ayuda mucho. Después ya en algún momento, cuando ya dejen la escuela, vamos a poder conversar y rajar un poquito de los actores. Dijo, algún día cuando sean directores, van a ser invitados a una reunión a la cual los actores nunca han podido entrar, que es la reunión de cuando los directores se sientan a tomarse una chela y hablan, pues, ¿no? Que no puedo creer, ¿qué tal actor? ¿Qué tal cosa? ¿No? Y comienzas a ver el teatro desde otra perspectiva muy distinta, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, Eso sería todo, pues, si no hay preguntas. ¿Hay dudas? No, ¿verdad? Ya. Como los actores que dicen no puedo. Esos actores no deberían existir. Esos son actores que no me gustan. Ese actor yo no lo llamo nunca. No te juntes con ellos. No, un actor de poder hacerlo todo, con valentía, con energía, ¿no? Con valor. Yo voy, Draco, yo voy a hacer eso, ¿no? Tú dime que yo mato y mato. O sea, sí, esa es la dinámica. No, a veces los actores tienen miedo y es bacán ayudarlos a afrontar esos miedos y porque cuando ellos los afrontan, pues descubrimos algo siempre. El actor descubre que puede hacer algo que pensaba que no podía y tú como director también descubres que puedes llevar y conducir a alguien y acompañar a alguien en un proceso también interesante de autodescubrimiento. Actuar da miedo, un montón de miedo. Yo no sé por qué ustedes han metido esta carrera, eh, pero para eso los directores ayudamos, nos guiamos, un poco intentamos desde el lugar que podemos, ¿no? Tampoco somos gente que tiene todas las respuestas, más bien somos gente que tiene un montón de dudas. Lo que pasa, es otra cosa importante de la charla de los directores, es quién ayuda al director, ¿no? ¿Quién dirige al director? ¿Quién vigila al vigilante? Después vamos a hablar de eso también. Ok, chicos, eso sería todo. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Y gracias por reforzarse en los parciales. Les ha ido bien. Ha sido difícil evaluarlos. Han escrito cosas muy, muy interesantes, muy densas también, pero muy completas. Eso quiere decir ya que están como subiendo de nivel. Así que se les agradece. Sigan por ese camino del bien y conseguirán buenos resultados. Nos vemos.